¿Qué tal, discípulos de Jesús? Un abrazo para cada uno de vosotros. Bienvenidos a este tercer episodio aquí en Los Pasos del Maestro sobre el tema de la mayordomía cristiana. Espero que hayas visto los 2 episodios anteriores y que puedas estar ahí llenando tu material con las respuestas correspondientes al análisis de cada una de estas referencias bíblicas y observando la respuesta, dando con ello la respuesta a cada una de las preguntas. El episodio anterior lo concluimos con la pregunta: si no merecemos lo que tenemos, ¿por qué lo tenemos? Y concluimos que todo esto es por la gracia de Dios, no por mérito. Pero hoy vamos a empezar respondiendo a la pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad con la multiforme gracia de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la multiforme gracia de Dios? Y allí vamos a usar la cita que en esta semana, en este tema, hemos venido memorizando, que es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, donde dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. A la luz de esta cita, la pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad con la multiforme gracia de Dios? Bueno, es muy clara la cita cuando dice que debemos ministrar a otros. Hay 2 cosas que son responsabilidad allí con esta multiforme gracia de Dios. Número 1, ministrar a otros, servir a otros. En el campo profesional, un médico o una persona que ha estudiado medicina y luego se especializa en cardiología, no ha estudiado todos estos años en su carrera para luego comprarse un fonendoscopio y poder decir: a ver cómo estoy, estoy bien, estudié para solamente cuidarme a mí mismo y saber que estoy bien y ya sé qué medicamentos tomar si me siento mal, si me duele aquí, ya sé qué medicamentos. Ese no es el sentido de ninguna carrera profesional. El sentido de toda carrera profesional es desarrollarla, sí, hacerla productiva en beneficio de otros también y en beneficio de, obviamente, quien la ha estudiado. Bueno, en la multiforme gracia de Dios también pasa lo mismo, ¿sí? No en el sentido del usufructo, en el sentido de: ha sido dado a nosotros por la gracia de Dios algo que a Dios le pertenece y del cual ante Dios tenemos una enorme responsabilidad. Y eso es la multiforme gracia de Dios que debe ser usada para servir a otros, para ministrar a otros. Pablo dice que su labor es ser colaborador con Cristo de la edificación de la iglesia. Jesús dijo que había venido a edificar su iglesia, y quienes servimos al Señor tenemos la tarea de ser colaboradores en esta labranza, en esta edificación. ¿Y cómo colaboramos? Poniendo a disposición de otros el don que Dios ha puesto en nuestras propias vidas, sirviendo a otros. El sentido de la multiforme gracia de Dios, de esos talentos, de esos dones, de esa riqueza con la que Dios nos ha bendecido por su gracia, es servir a otros. El mismo Jesús fue un ejemplo de esto cuando dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y en alguna ocasión, habiendo entrado en cierta casa para participar de una cena, los discípulos entraron, Jesús entró también. No había criado o siervo que hiciera lo habitual, lavar los pies de las personas que habían sido invitadas. Entonces Jesús se quita el manto, se ciñe la toalla, toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y habiendo hecho eso, le dice a los discípulos: ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y es el ejemplo del servicio. Tenemos esta responsabilidad de ministrar a otros, y la segunda, de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No se puede ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios cuando tengo una idea de que todo lo que he recibido es mío y puedo hacer con ello lo que se me dé la gana. Pero se puede ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios cuando tengo una actitud humilde, agradecida con Dios por todo lo que me ha dado,
y comprometida con Dios en usar lo que he recibido de Él para ministrar, para servir a otros. Y cuando hago esto, entonces soy buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Un administrador no es precisamente un dueño. Sí hay casos, episodios en negocios donde el dueño también es el administrador, porque pues quizás no es un negocio lo suficientemente fuerte o grande para generar los recursos donde se contrata a un administrador. Pero en muchos negocios el dueño ha contratado un administrador y el administrador no es el dueño. El administrador sencillamente es una persona a quien se le ha confiado todas esas cosas para que las administre, y el dueño tiene todo el derecho de venir y tomarle cuentas, auditar al administrador y decirle: ríndeme cuentas por las cosas que te puse en las manos, porque yo esperaba que las administrara de esta y de esta manera. No solamente puse mi negocio en tus manos, sino que te di unos lineamientos acerca de mis expectativas, acerca de lo que de cómo lo debes administrar, y obviamente dentro de los lineamientos que están permitidos en la ley. Bueno, de la misma manera, Dios ha tenido la gracia de bendecirnos con una riqueza de la cual, como administradores, por supuesto, tendremos que rendir cuentas, y Él será quien tome esas cuentas. Así que, ¿qué sería el reporte? Por eso, ¿cuál sería entonces la responsabilidad? Servir, administrarla bien. Otra pregunta es: ¿qué se requiere de nosotros como administradores? Aquí en 1 Corintios 4:2 hay una palabra muy comprometedora. Ahora bien, se requiere de los administradores. Es la forma como la palabra que hemos usado en el título de este material es mayordomo, es la misma. Ahora bien, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fiel a los lineamientos del dueño, fiel a la gratitud que debe tener con el dueño por toda la gracia que ha recibido, fiel a la expectativa que tiene el dueño con las cosas que ha puesto en nuestras manos. Jesús dijo, por ejemplo, cuando habló de yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, en Juan capítulo 15, Él dijo que el Padre trata con los pámpanos y que todo pámpano que no da fruto lo cortará, lo quitará, y todo aquel que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que el Padre está haciendo un trato con los pámpanos. El pámpano está ligado a la vid, por eso hay una relación íntima entre el pámpano y la vid, donde hay transmisión de vida y hay transmisión de toda esta riqueza de la multiforme gracia de Dios para que el pámpano dé fruto. Así que la expectativa del Padre es que demos fruto. Y esa expectativa o la fidelidad de la que hablamos acá en este pasaje, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nuestro compromiso es satisfacer las expectativas del dueño. Un dueño de un negocio que viene a su administrador y le dice: dame el reporte de este mes, yo tenía expectativas que nuestro rendimiento fuera tanto por ciento respecto al mes o el año anterior, pero al contrario de tener esta ganancia, ahora tenemos pérdidas. No estás llenando mis expectativas, no estás siendo fiel a mis expectativas, no estás siendo fiel a mis exigencias. ¿Qué pasa contigo? Quiero auditarte porque sencillamente no tengo respuesta de por qué no estás rindiendo. Es una otra forma de decir lo mismo que se refiere o a lo que refiere Jesús en capítulo 15 de Juan. El Padre limpia los que dan fruto, los que no dan fruto los cortará. Por lo tanto, la fidelidad de la buena administración se evidencia en el fruto que nosotros estamos dando. Cuando servimos a otro con la riqueza que Dios ha puesto en nosotros, entonces estamos dando fruto, y fruto que permanece, y que permanece para siempre, pero fruto que permanece, fruto fiel. Así que nuestra fidelidad está con el dueño de toda esa multiforme gracia de Dios. Nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra lealtad está con el dueño de esos dones. Cada uno tiene este compromiso, ser buen administrador y ser hallado fiel en los lineamientos dados por el Padre, en la buena administración.
De manera que el día en que tengamos que finalmente rendir cuentas, porque todos un día tendremos que hacerlo, no tengamos que pasar por la vergüenza de no te fui fiel en el buen trabajo de la administración correcta de todos los dones, de todas las competencias, de los recursos que has puesto en mis manos, en conocimiento intelectual, en gestión emocional, en la administración de los dones del Espíritu Santo en mi vida. Esta es nuestra responsabilidad, ser hallados fieles. Y el último pasaje para responder en esta serie, en este tema de la mayordomía cristiana para el programa de hoy, tiene que ver con una referencia que aparece allí en Malaquías, capítulo 3, versos 7 al 9. Pero antes de leer este pasaje, yo quiero aclarar una cosa. La mayordomía abarca muchas dimensiones. Abarca la buena administración de las finanzas, abarca la buena administración del tiempo, abarca la buena administración de nuestro cuerpo, la buena administración de nuestra sexualidad, la buena administración de nuestros recursos financieros, la buena administración de las relaciones interpersonales, la buena administración de los dones del Espíritu Santo, la buena administración de las palabras que nosotros decimos, la buena administración de los conocimientos académicos que podemos estar teniendo. Hay tanta, por eso se llama la multiforme gracia de Dios. Ha venido sobre nosotros con tantas formas maravillosas y ha bendecido tanto. Pero en este episodio que quiero terminar y los dos siguientes, para que hablemos de un área que es un tanto difícil para algunos pastores, para algunos líderes hablarla, porque resulta ser un tema como el tema coco en algunos casos, porque genera demasiadas suspicacias y hay mucho conflicto en algunos sectores, aún en el medio cristiano, sobre este tema. Pero yo quiero ligarme a lo que la Escritura dice. Un pasaje dice, según Malaquías 3, del 7 al 9, ¿en qué área de nuestra mayordomía a Dios debemos ser fieles? Aclaré hace un momento que hay muchas áreas, pero este pasaje dice, desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes, está hablando Dios, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es un pasaje muy fuerte. Dios está hablando con su pueblo, pero Dios está hablando con su pueblo en una confrontación muy directa, porque está pasando algo. Aquellos levitas encargados del servicio del ministerio de la buena administración de la gracia de Dios en sus vidas, en el ministerio de la relación del pueblo de Dios con Dios mismo, estaban sintiendo descuido, estaban sintiendo abandono, estaban sintiendo que el pueblo dejó de aportar en el sostenimiento de la labor. Y algunos de ellos prefirieron abandonar su labor ministerial y dedicarse a temas financieros, a temas económicos, y abandonaron el ministerio. Y esto trae una repercusión porque entonces los ministros ya no están ocupados en lo que deberían estar, que tenía que ver con la atención de la iglesia o la atención del pueblo, en este caso Israel, sí, de los asuntos sacerdotales. Y esto traía como consecuencia un enfriamiento del orden espiritual, porque los líderes deberían estar al frente de la responsabilidad de servir, edificar, instruir, ayudar al pueblo a crecer en el conocimiento de Dios, pero no lo estaban haciendo. En Hechos capítulo 6 hay un episodio donde los apóstoles, estos apóstoles, la iglesia ha crecido tanto y hay una obra social que los está absorbiendo tanto y están dedicados a preparar alimentos, a atender viudas, a atender huérfanos, y el trabajo es tanto que empezaron a sentir un descuido en la oración y en la palabra de Dios. Y ellos fueron los que dijeron a la gente, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quien encarguemos del servicio a las mesas, y nosotros nos ocuparemos de la oración y de la palabra.
Hicieron esto precisamente para proteger los elementos más importantes de la edificación del pueblo de Dios. Lo mismo entonces está pasando en Malaquías. Y frente a esta condición, Dios toma una reacción y no la toma contra los ministros, la toma respecto al pueblo diciendo: ustedes, la nación, me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué dice eso? ¿Puede alguien metérsele a Dios y robarle? Sí, hay una manera de hacerlo y la describe Malaquías. Cuando nos negamos a dar de la multiforme gracia de Dios que ha puesto en nosotros, no solamente para satisfacer nuestras necesidades materiales, sino también para cubrir las necesidades de la edificación de la iglesia, entonces estaríamos robando a Dios. Porque nos ha dado eso no para que nos apropiemos, nos ha dado eso para el servicio de otros. Por supuesto, en términos económicos y financieros, sí, lo ha puesto en nosotros para nuestro sostenimiento. Bien describe la Biblia: el que no trabaje, que no coma. Es decir, los ociosos no van a comer. Dios no espera que seamos ociosos. Dios espera que tengamos rendimiento incluso financiero, para sostenimiento. Pero Él no solamente nos bendice para nuestro sostenimiento, sino para el sostenimiento de la obra. Así que el tiempo se nos ha ido, pero ahí está. ¿En qué debemos ser fieles? La respuesta entonces es en nuestros aportes, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, como dice este pasaje. Nos vemos para hablar de esto con mayor profundidad en el próximo episodio, aquí en Los Pasos del Maestro.